Buenos días, son las 7 de la mañana. Hoy tenemos una salida de 180 kilómetros. Vamos a hacer un mini Dragon Ride. Así que quédense, disfruten el video y nos vemos en un ratito. Ya estamos 2 horas de camino, creo que me faltan unas 8 horas más. Esperemos, vamos a ver cómo me funcionan bien las piernas. Cometí un error hoy a la mañana cuando salí, hacían 16 grados en casa, pero cuando llegué al lugar donde empezó el recorrido estaban haciendo 12, lo cual significó que no traje la ropa suficiente y me dio un poco de frío. Entonces, como tenía un poco más de frío, tuve que apurar un poco el paso, y eso significa de que mi pulso cardíaco está un poco más elevado de lo que yo esperaba que fuera a ser ahora, así que eso seguramente va a tener un efecto negativo en lo que queda del recorrido, pero vamos a intentar lo mejor que podamos. Tenemos un plan B en el caso de que quisiéramos abortar y volver a casa. Tenemos esa opción, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer todo el recorrido que tenemos pensado. Son 180 kilómetros y según mi Garmin dice de que hay 19 montañas que tengo que subir y ya he hecho 2, o sea que queda bastante recorrido todavía por adelante. Por si se preguntan, este no es un recorrido en ayuno, sino que he comido solamente carne, huevos, un poco de mayonesa, un poco de jamón y nada más. O sea, ni siquiera verduras en este recorrido. Es solamente con energías de grasas y de proteínas y bueno, obviamente carbohidratos que contienen estos alimentos naturalmente, pero absolutamente nada. Y lo que tengo son 2 botellas de agua. Las 2 tienen los electrolytes o las sales minerales, pero una de ellas le he puesto leucine, creatina y no me acuerdo cuál era la otra, pero bueno, 3 aminoácidos y otras cosas más como para darme un poco más de energía. Así que actitud positiva, vamos a ver qué podemos y seguimos pedaleando. Nos vemos en un ratito. Black Mountain. Black Mountain.
hacer Black Mountain. Estoy recansado. Ya llevamos 2 horas 50 minutos de recorrido y hemos hecho un poco menos de 60 kilómetros. Se está haciendo difícil. El frío del principio creo que me ha jugado en contra con el esfuerzo que hice al principio. Ok, vamos a seguir. El próximo desafío va a ser subir el Devil's Elbow. La última vez que hice el Devil's Elbow fue antes de que empezara la cuarentena, o sea que fue en enero, febrero del 2000, y lo tuve que subir caminando porque estaba todo congelado, así que hoy vamos a ver si lo podemos subir andando en bici, despacito, pero en bici igual. Estoy por rendido. No sé si el Garmin me está enviando por un camino que nunca vine por este camino y no sé si estoy yendo por la ruta correcta o si Garmin me está tratando de enviar por un camino más corto, pero es una subida tras otra y no se termina más. Me quiero ir a casa. Es mortal esta parte. Es una subida tras otra, una subida. Y sigue. Pensás que llegar hasta la cima y viene otra más, y después viene otra más. Esta va a ser la peor parte del Dragon Ride. O será la peor parte porque no la conozco, pero ya me quiero ir a casa, ya me doy por vencido. Cuando llegue ni siquiera voy a probar irme al Devil's Elbow, me voy directamente, voy a doblar a la izquierda, a la derecha y me voy para casa. Realmente me ha destrozado. Un montón de cosas no salieron bien. El clima está horrible, hay mucho viento, hace frío, el viento del este es viento bien frío de acá, en el Reino Unido, en Gales, y no estoy vestido para eso y tengo que esforzarme un poco más rápido, un poco más de la cuenta para mantener el calor corporal, si no me empiezo a enfriar. Ahora me pude quedar acá porque está protegido del viento. Y bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Si somos sinceros, tampoco es un viaje que uno podría hacer en el estado en el que estoy, de 180 kilómetros después de haber subido al Pulg 2 veces en entrenamientos de umbral, menos de 20 minutos. Y también el jueves tuve otra sesión de entrenamiento de altísima intensidad, de repeticiones de máximo esfuerzo y rendimiento, y realmente el jueves no pude terminar la última repetición, las 2 últimas repeticiones, porque ya estaba destrozado. Y entonces intentar esto el lunes siguiente quizás era mucho, pero bueno, sirvió para aprender, sirvió para reconocer esta parte del recorrido que no la conocía. Ya sé que esto me va a costar muchísimo, ya sé cómo planear mejor el viento, que depende de las circunstancias y el clima que nos toque ese día, voy a poder estar más preparado. Y también pude hacer Black Mountain la primera vez
con viento en contra y bastante viento en contra, pero me sirvió para saber qué tal es. Y la bajada del Black Mountain del otro lado está bastante buena, pero iba a 30-40 kilómetros por hora porque el viento me frenaba. En esa bajada podría haber llegado a estar 70 kilómetros, pero tampoco el viento me frenaba y tampoco quise empujar un poco porque con el viento cruzado y con las ruedas medio que la estabilidad no es tan buena, entonces preferí hacerlo tranquilito. Así que bueno, hemos fracasado miserablemente. Veamos el positivo y volvamos a casa y bueno, pero la zona de acá es increíble para andar en bici, así que voy a venir de vuelta un poco más tranquilo, seguramente lo voy a poder hacer. Bueno, no los distraigo más, vamos a seguir andando, nos vemos en un ratito. Ya llegamos, ya vamos para casa. Terrible la salida, todo salió mal, con frío, se me caen los mocos, con dolor de piernas, dolor de espalda, sin fuerzas, cansados, un montón de cosas, pero bueno, aprendimos bastante, conocimos un lugar nuevo que no conocíamos que va a estar en el Dragon Ride, así que nos va a venir bien. Hemos hecho 123 kilómetros en casi 6 horas. Pero ya estoy cansado, así que ya saben qué hacer, suscribir y todo eso. Y nos vemos en el próximo video. Chao.